Hay personas que entran a un reality buscando fama, otras buscando dinero, y algunas entran sin buscar nada, y por eso terminan encontrándolo todo. Pedro fue uno de esos casos. Cuando apareció en el Desafío Siglo XXI, no llegó con una historia grandilocuente ni con un personaje fabricado. Llegó como llegan las personas reales, con nervios, con errores, con silencios y con una forma de ser que sin darse cuenta empezó a conectar con miles de personas. Pedro es ante todo alguien común, y eso en un reality donde muchos actúan para la cámara terminó siendo su mayor fortaleza. Pero ¿quién es esa persona que sin escándalos ni polémicas logró ganarse el cariño de miles de colombianos en tan poco tiempo? Pedro Luis se le conoce como Pedro, ex participante del Desafío Siglo XXI en el equipo Neos. Es un joven boxeador y entrenador originario de San Basilio de Palenque, Bolívar, una comunidad cultural muy significativa en Colombia. Tiene 26 años y un hijo llamado John Iker y vive con su pareja desde hace unos años. El fallecimiento de su padre unos meses antes de su ingreso al reality lo llevó a asumir responsabilidades como cabeza de hogar. Pedro fue parte del equipo Neos, conformado por personas reales con talentos auténticos que fueron reclutados por otros participantes veteranos como Kevin y Valkyria. Si bien su estadía en el reality fue muy corta, su salida fue emocional y muy comentada, debido al cariño que generó en el público. Sus compañeros incluso reunieron dinero para ayudarlo a cumplir su sueño de comprar una motocicleta y luego recibió ese regalo públicamente fuera del reality. Al regresar a su pueblo fue homenajeado con un recibimiento emotivo por parte de su familia, amigos y vecinos, lo que refleja aún más el impacto que tuvo en la audiencia. Pedro no es solo un participante del Desafío Siglo XXI. Pedro es una persona común con una historia sencilla, de esas que no siempre llegan a la televisión, pero que existen en millones de hogares. Actualmente trabaja como entrenador de boxeo, formando a jóvenes entre 8 y 18 años en San Basilio de Palenque, con más de 25 alumnos a su cargo. Pedro no llegó a aprender valores frente a las cámaras, llegó con ellos puestos desde casa. Hoy no vamos a hablar solo del competidor, hoy vamos a conocer a Pedro, a ese hombre sencillo, humilde, trabajador que sin proponérselo terminó representando a muchos, a ese Pedro que no necesitó ganar para quedarse. Hoy vamos a analizar cómo un hombre común y sencillo logró algo tan extraordinario como conectar de verdad con la gente. No es el más fuerte físicamente, ni el más polémico, ni el más estratégico, pero sí muy coherente, y en televisión la coherencia se nota incluso cuando no se dice nada. Desde los primeros días, Pedro mostró algo que hoy es raro de ver: autenticidad. No trató de encajar en un molde, no intentó ser héroe ni villano. Fue simplemente él. Respondía con respeto, aceptaba los errores, escuchaba más de lo que hablaba y cuando hablaba se sentía la verdad en sus palabras. Y ahí pasó algo interesante. La gente empezó a verse reflejada en él. Porque Pedro representa a esa persona que no siempre gana, pero que siempre intenta hacer lo correcto. El que entiende que competir no significa dejar de ser humano. Muchos se preguntan cómo alguien se gana el cariño del público en tan poco tiempo. Hay personas que entran a un lugar y no pasa nada, y hay otras que sin hacer ruido, sin hablar demasiado, sin intentar agradar, generan algo, conectan. Pedro fue uno de esos casos. Lo curioso es que la mayoría de las personas que le cogieron cariño nunca hablaron con él, nunca lo saludaron, nunca lo miraron a los ojos, lo conocieron a través de una pantalla, a través de fragmentos editados, a través de momentos breves, y aún así se sintió cercano. Eso desde el punto de vista psicológico no es casualidad. Las personas conectan más con quienes no intentan manipular la percepción que generan. Cuando alguien actúa para agradar, el cerebro lo detecta. Puede que no sepamos explicarlo, pero lo sentimos. En cambio, cuando alguien es coherente entre lo que dice, lo que hace y cómo se comporta, se genera confianza. Pedro no parecía estar interpretando un personaje, parecía estar viviendo la experiencia. Y eso crea algo muy poderoso: seguridad emocional. El espectador siente que esa persona no es peligrosa, que no compite desde el ego, que no busca imponerse, y cuando el cerebro se siente seguro, se abre. Otro punto clave es la humildad visible. Pedro no necesitaba validación constante, no se mostraba superior, pero tampoco inferior. Simplemente hacía lo que tenía que hacer. Ese equilibrio comunica madurez emocional y la gente responde positivamente a eso. También está la escucha. Las personas con don de gentes suelen hablar menos de sí mismas y prestar más atención al entorno. Aunque Pedro no interactuaba directamente con el público, su forma de relacionarse con los demás participantes mostraba respeto, paciencia y empatía, y eso se contagia. Desde la personalidad, quienes conectan fácilmente suelen tener algo en común. No compiten por ser vistos, sino por ser correctos. Pedro no buscaba brillar y por eso brilló. A nivel psicológico, el cerebro humano se siente atraído por la autenticidad, por la calma, por la coherencia. En un entorno donde muchos exageran emociones, quien se mantiene estable se vuelve un punto de referencia. Y ahí ocurre algo interesante: la gente empieza a proyectarse. Empieza a ver en esa persona a un hermano, a un amigo o a alguien cercano, no porque lo conozca, sino porque confía en lo que transmite. El don de gentes no tiene que ver con ser extrovertido, ni con hablar bonito, ni con caerle bien a todos. Tiene que ver con algo más profundo: no traicionarse a uno mismo para encajar.
Pedro no trató de gustar y precisamente por eso gustó. Tal vez esa sea la lección más grande de su paso por el desafío, que en un mundo donde muchos compiten por atención, quien es auténtico compite desde el corazón, y el corazón casi siempre llega primero. En un formato donde las emociones se exageran y los egos se inflan, Pedro fue equilibrio. Cuando otros gritaban, él calmaba. Cuando otros se justificaban, él asumía. Cuando otros buscaban protagonismo, él hacía su parte y seguía adelante. Y eso genera algo muy poderoso: confianza. El espectador no sentía que Pedro estuviera interpretando un papel, sentía que si lo conociera fuera del reality probablemente sería igual, y esa sensación, esa congruencia es la que crea vínculos reales. Pedro también mostró vulnerabilidad, no la vulnerabilidad forzada para dar lástima, sino la honesta, la de alguien que reconoce el miedo, el cansancio, la presión, pero no se quiebra ni se esconde. Simplemente sigue, y eso para muchas personas que ven el programa desde casa fue inspirador, porque Pedro no mostró perfección. Justamente por eso era creíble. Su historia dentro del desafío no se mide solo por pruebas ganadas o perdidas, sino por algo más profundo: la huella emocional. Por la forma en que la gente hablaba de él en redes, por cómo lo defendían, por cómo muchos decían: Pedro me cae bien. No sé por qué, pero me cae bien. Y sí se sabe por qué, porque Pedro representa valores que no siempre se premian en televisión, pero que nunca pasan de moda en la vida real: respeto, sencillez, esfuerzo y verdad. Aunque su participación en el reality fue muy corto para que con su equipo hubiera ganado algo considerable, Pedro ganó algo que muy pocos logran: quedarse en la memoria y en el cariño del público. Y al final, cuando se apagan las cámaras, cuando el programa termina y el ruido se disipa, es lo que realmente importa. Porque los realities terminan, pero las personas auténticas no se olvidan. Vivimos en una época cansada de exageraciones, de personajes fabricados, cansada de gente que hace ruido solo para no ser ignorada. Hoy más que nunca las personas buscan algo distinto, buscan calma, buscan coherencia, buscan a alguien que no parezca estar actuando todo el tiempo. Y ahí es donde Pedro se vuelve diferente. Mientras muchos entienden la televisión como un escenario, Pedro parecía entenderla como una experiencia. No hablaba de más, no explicaba todo, no justificaba cada acción, y ese silencio, lejos de juzgarle en contra, terminó diciendo mucho. Porque el silencio también comunica seguridad, autocontrol, comunica que no todo necesita defensa ni explicación. Otro punto importante es el contraste. Pedro no se ganó el cariño solo por lo que hizo, sino también por lo que no hizo. No humilló, no se victimizó, no se vendió como héroe, y cuando alguien no intenta imponerse, automáticamente baja las defensas del otro. A nivel psicológico, el cerebro humano se relaja frente a personas previsibles emocionalmente, y Pedro lo era, no porque fuera aburrido, sino porque era estable, y en un entorno lleno de tensión, la estabilidad se vuelve atractiva. Muchas personas no veían a Pedro como un competidor, sino como un reflejo, el reflejo del que se esfuerza sin garantías, del que no siempre gana pero sigue, del que no tiene contactos ni ventajas ni un discurso preparado, solo constancia. Pedro terminó representando algo más grande que él mismo. Representa a ese colombiano silencioso que hace lo correcto incluso cuando nadie está mirando, al que no presume lo que es, porque simplemente lo vive. Pedro no se llevó grandes premios, ganó casi nada, y aún así ese casi nada significó más que muchas victorias ajenas. Al final, la historia de Pedro no es solo la de un participante de un reality, es el recordatorio de que incluso en un mundo lleno de ruido, todavía hay personas que conectan desde el silencio, que no necesitan imponerse, ni gritar, ni demostrar más de la cuenta para ser vistas. Pedro nos demostró que la autenticidad sigue teniendo peso, que la humildad no es debilidad y que muchas veces las personas que más marcan no son las que más hablan, sino las que son coherentes incluso cuando nadie las está aplaudiendo. Pedro no se llevó el premio final, pero dejó algo mucho más valioso, una sensación de cercanía, de respeto y de verdad. Y eso en tiempos donde todo parece artificial es una victoria silenciosa, porque al final los programas terminan, pero las personas que conectan de verdad permanecen. Gracias por hacer parte de este canal. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Esto, además de darte acceso a todo nuestro contenido, es un gran apoyo para nosotros. Soy Osvar. Nos vemos en la próxima aventura.